Vamos, una entrevista con un estilo. Vámonos con la entrevista. Vámonos en la 9, temporada 4, capítulo 9. Ok, vámonos. Personas humanas necesitamos cierta cantidad de tiempo para practicar, a pesar de su estructura simple. Asimismo, se prohíbe para los adultos de mi especie, antes de la edad de la aclaración, el venir a la superficie de la Tierra. Ese término es sinónimo, junto con otras cosas, con fuerza física completa. En el caso de capacidades no completamente desarrolladas, el peligro del descubrimiento de usted sería demasiado grande. A propósito, hay por supuesto enseñanzas secretas numerosas sobre las posibilidades verdaderas que pueden dar una de estas capacidades, pero realmente no sé mucho sobre esto. Siempre que una mente pueda ser influenciada, hay generalmente algunos pasos a seguir que son fijados en el movimiento por el otro individuo. Primero, la oscilación ajena debe ser sentida, algo generalmente que es hecho automáticamente por el cerebro, es decir, por el único campo, para el otro las ondas cerebrales cuasi eléctricas, aquí en el espacio normal, que la materia emita. Eso no es especialmente difícil. Después de eso, uno indaga simplemente para el otro conocimiento conciencia en la mente con una manifestación del posteplasma, la esfera de la influencia, Feldraum, reacciona, y la conexión, está aquí. Ahora uno puede leer hacia afuera la información primera, y registrar la segunda información deseada en la localización correcta. Usted me preguntó, la última vez, si la gente tiene la oportunidad de protegerse contra esta influencia, y le dije que solamente alguien despierto y con la mente concentrada tendría, tal vez, una ocasión de soportarla. En este estado de la mente las oscilaciones cambian muy precipitadamente y el acceso llega a ser complicado, más exacto, puede venir como un retroceso doloroso. Cuando usted cierra los ojos, entonces el campo llega a ser plano, y el acceso ajeno a la mente es inmediatamente posible y sin restricción. De esta forma sus oportunidades contra una especie más altamente desarrollada son nulas. Pueden ajustar las oscilaciones más rápidamente de lo que usted puede. Podría incluso demostrarla en usted, pero realmente se horrorizó y confundió la vez última, así que apenas lo dejaremos en una explicación. Esta explicación suena probablemente, como usted dice, algo esotérica u oculta y mágica. La razón para esto es simplemente que ustedes carecen de la comprensión básica para ver las razones de fondo. Todos los fenómenos paranormales tienen una creación puramente científica. Nada de esto se hace con energías supernaturales. Crecemos con esta clase de conocimiento, sabemos cómo uno puede hacer uso de estas energías, y de dónde vienen. Lo conocemos de teoría y de práctica. Ustedes no. Por lo tanto, realmente no entienden qué sucede en su mundo, ven solamente un lado de la existencia, no el otro. Todo lo paranormal es dual y existe en el espacio que la materia habita, también como en la esfera de la influencia, Feldraum. Para que entienda, puede ser explicado solamente por la aceptación del último, porque la esfera de la influencia, Feldraum, es la base. Pregunta. Solamente una última pregunta. En nuestra primera reunión en diciembre, usted aclaró que no deseaba discutir asuntos científicos o paranormales. ¿Por qué la franqueza ahora? La última vez no vi realmente ninguna necesidad en sobrecargar a usted con hechos de ese tipo, y ahora le sobrecargan obviamente. Por eso, había preferido mencionar solamente estos asuntos en un sentido periférico. Al parecer, sin embargo, algunos de mis comportamientos le han hecho pensar sobre su mundo, algo que no puede ser del todo malo. Y a propósito, sus científicos humanos tenderán a mirar mis comentarios como farsas. Y no veo ningún peligro en hablar sobre esta información extensamente. Nadie prestará mucha atención a ella. A propósito, las palabras de la gente que me ha caracterizado como una criatura del mal, tiene su base en la creencia en los poderes ocultos y la magia, y ninguna de estas cosas existen. No hay magia, solo la ciencia altamente desarrollada, y toda que usted etiqueta como magia, es solamente una parte de ciencia. Si usted comprendiera solamente eso, después usted daría un paso más en su desarrollo. Mi franqueza en esta edición termina aquí. Plantee otras preguntas, por favor. Pregunta. Bueno. Vamos a hablar de ovnis. ¿Puede usted explicarme cómo nuestros gobiernos tomaron posesión de material ovni al punto que podrían comenzar sus propios proyectos? ¿Tiene algo que ver con el incidente de Roswell? Sí, pero ese incidente no fue el primero. No soy ninguna historiadora, estoy estudiando solamente su comportamiento actual, así que mi conocimiento sobre esos acontecimientos en su historia no es probablemente muy extenso. Intentaré explicar a usted lo que sé sobre esas cosas que sucedieron en aquella época. Déjeme pensar en eso por un segundo.
De los años 1946 a 1953 en su escala de tiempo, había 5 casos donde las naves extraterrestres se estrellaron en la superficie de la Tierra. En ese accidente, crash, que usted llama el incidente de Roswell, había no solo una nave extraterrestre implicada, sino 2 que se estrellaron, después de una colisión en el oeste de lo que usted llama Usted tiene que saber que las naves de esta especie particular pueden levitar en el aire por un periodo de tiempo determinado aunque estén dañadas, por eso la diferencia de lugares en la localización donde se estrellaron. De hecho, no era el primer accidente, sino que para ese momento el segundo y el tercero. Otra nave se había estrellado en 1946, pero fue destruida, más allá de utilidad. Una cosa primero antes de la explicación, suena ciertamente ridículo a usted que se estrellen tales naves extraterrestres altamente desarrolladas y que un número relativamente grande lo haya hecho también en una cantidad de tiempo relativamente corta. La explicación para eso es más que extraña, pero es correcta. No dependió en que la nave se autoconduce, sino más bien en la dirección del campo a su planeta. Esta especie de la que estamos hablando, y que fue siempre en este periodo que esta especie utilizó una forma de spacecraft, usaba un sistema de propulsión que funcionó según el principio normal de la fusión, pero solamente que en aquella época empleó un método más que poco convencional para la alineación de campo. Este método tenía varias ventajas pero también desventajas. El campo de rechazo, por supuesto, debe hallarse en el ángulo correcto absoluto con la superficie de la Tierra. Esta especie utilizó una tecnología de alineación en sus naves, con un campo cerrado en el lugar de todos los puntos del campo magnético del planeta. En aquel tiempo esta especie acababa de llegar a la Tierra y eran originarios de un planeta con un campo magnético más estable, para el cual habían desarrollado y alineado sus naves. El campo magnético de la Tierra no es realmente del todo estable, está conforme a variaciones cíclicas y forma remolinos del campo bajo condiciones desfavorables. Siempre que una nave con una de esas clases de impulsiones se meta en una fluctuación del campo o en un remolino que sea demasiado fuerte, entonces por un tiempo corto el campo de rechazo se desalinea, y la nave se desliza incontrolablemente en su trayectoria de vuelo. La impulsión está funcionando correctamente, para ser segura, pero el campo fluctúa en todas las direcciones y debido a eso, la nave puede estrellarse. En el caso de 1947 que usted mencionó, para mi entender, una de las naves se metió en una fluctuación, este campo la ligó sin intención al de su líder de la escuadrilla, y chocó con otra nave, por lo que ambas fueron dañadas gravemente. La causa para la fluctuación magnética era probablemente un disturbio eléctrico causado por un acontecimiento del tiempo. Ambas naves se estrellaron consecuentemente, una de ellas cayó cerca del punto de la colisión, la otra cientos de kilómetros más distante. Todos los tripulantes murieron en el impacto. La estructura fina del casco de esa clase de disco no es muy estable, puesto que esos discos no se han diseñado para los desplomes también como para el vuelo en un campo donde hay fuerzas exteriores trabajando. Ahora, sus militares humanos recogieron los pedazos esparcidos al principio hasta que descubrieron las naves completas con las criaturas muertas a bordo. Clasificaron inmediatamente todo como top secret, y llevaron todas sus bases militares, para analizar el mecanismo de propulsión. El objetivo secreto era apoderarse de la tecnología extraterrestre para usarla más adelante contra enemigos malvados de ese gran país. Eso es tan primitivo como ridículo. Creo recordar no deseo especificar exactamente la fecha, que era probablemente entre 1949 y 1952 que sucedió un accidente durante una cierta investigación, que era hecha sobre una de las naves. Según lo que oí, lo que le contaron a los miembros de mi especie los de ese gobierno, se dio lugar a una activación accidental de uno de los componentes impulsores en las condiciones sin blindaje. Como resultado, por un periodo muy corto de tiempo, se produjo un cambio en el ambiente de condición del plasma, que por otra parte, llevó a un muy desafortunado accidente, causado por el vuelco del campo de la energía general en un pulso magnético de inmenso poder. ¿Usted tiene idea qué clase de efecto tiene una sacudida plasma magnética cuando entra en contacto con un organismo? No, como si usted lo supiera. Por supuesto que no. Disturbian la estructura del campo y regeneración bioeléctrica. Imagínese, si puede, un cuerpo humano que se engulla en llamas brillantes por 3 o 4 de sus días. Esas llamas no salen hacia afuera y queman al cuerpo hasta sus últimas partículas. Bien, entonces usted tiene una idea aproximada de qué sucedió. Pienso que 20 o 30 de sus científicos murieron en ese laboratorio. 2 desplomes más ocurrieron en 1950 y 1953 en el área del continente americano. Esas naves fueron recuperadas de los accidentes relativamente intactas,
El de 1953, según recuerdo, incluso tenía una base intacta de impulsión. Esa especie, que había construido en primer lugar las naves, la especie, que por cierto es hostil hacia ustedes, naturalmente se preocupó por la investigación de su propia tecnología por su especie. No desearon, sin embargo, en ese punto temprano, comenzar un conflicto directo con ustedes, así que eligieron el camino de la diplomacia y entraron en contacto con ese gobierno durante los años 1960. Por supuesto, ellos no divulgaron las razones verdaderas por las que estaban aquí: cobre, hidrógeno, aire, pero fingieron ser investigadores curiosos, y ofrecieron demostrar a la gente el principio de funcionamiento de las naves, y a cambio ellos esperaban algunos favores. De simple pensamiento como ustedes son, por supuesto convinieron con ellos, y fueron engañados. Ustedes les dieron las materias primas, ustedes les dieron localizaciones seguras para sus bases, ustedes les dieron el acceso a sus datos más secretos de defensa, ustedes les dieron el acceso a su ADN y a mucho más, y todo para apenas apagar su avaricia por el poder y la información. La especie extraterrestre, por supuesto, notó rápidamente que trataba con criaturas de pensamiento simple, y les entregaron información falsa inferior a ustedes sobre su tecnología, de modo que ellos reciban mucho más de la colaboración que le podría brindar su especie. Por ejemplo, ellos les otorgaron la información que la impulsión se puede construir solamente con los elementos inestables de un número más alto de la graduación, pero ellos retuvieron la información que la impulsión del campo se puede construir con varias modificaciones para trabajar también con los elementos estables de un número periódico más bajo, y generalmente, es la manera en que se hace. Ya se acabó. Es la manera que hacen. Ya. Muchas gracias y nos vemos para otro video. La parte 10. Nos vemos en la parte 10. Para entiendan de la parte 1. No, capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2. Para entiendan qué está pasando aquí. Esto está interesante. Nos vemos para otro video. Bye.